La historia de la curva maldita. La noche se cernía sobre las costas del Garraf como un manto de oscuridad. La lluvia, implacable, golpeaba el asfalto mojado, convirtiendo la carretera en un espejo resbaladizo. El viento aullaba entre los acantilados, un lamento fantasmal que se mezclaba con el rugido del motor del viejo Mercedes de Juan. Juan, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por las arrugas y la mirada cansada, conducía con cautela, aferrándose al volante con fuerza. No era solo la lluvia lo que le inquietaba, sino una sensación opresiva, como si algo invisible lo observara desde la oscuridad. Juan había dejado atrás un pasado turbio, una vida de errores y arrepentimientos, y ahora buscaba refugio en la soledad de la carretera. De repente, las luces del coche iluminaron una figura solitaria al borde de la carretera. Una chica, vestida de blanco, empapada y temblando bajo la lluvia torrencial. Juan, con un escalofrío recorriéndole la espalda, dudó por un instante, pero la compasión pudo más que el miedo. Detuvo el coche y la invitó a subir. La chica se deslizó en el asiento del copiloto, su cuerpo delgado y frágil, su rostro pálido como la luna. Sus ojos oscuros, profundos y tristes, se clavaron en los de Juan, pero no pronunció palabra. El silencio se hizo denso, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el rugido del motor. Juan intentó entablar conversación, pero la chica respondía con monosílabos, su voz un susurro helado que erizaba la piel. A medida que se acercaban a la curva más cerrada de la carretera, la chica se inclinó hacia Juan, su aliento frío rozándole la oreja. «Ten cuidado», susurró, su voz cargada de tristeza. «Aquí fue donde me maté hace 25 años». Antes de que Juan pudiera reaccionar, la chica desapareció, desvaneciéndose en el aire como una sombra. Un olor a rosas marchitas inundó el coche, y en el asiento donde ella había estado encontró un viejo medallón de plata con la inscripción «Laura, 1978». Juan sintió un escalofrío aún más intenso, una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quién era esa chica? ¿Y qué había pasado hace 25 años en esa curva maldita? Obsesionado por el misterio, Juan decidió investigar la historia de Laura. En un pequeño pueblo cercano, encontró un viejo bar donde los lugareños se reunían para charlar. Al preguntar por Laura, los rostros se volvieron sombríos y los susurros comenzaron a circular. Laura, le contaron, era una joven hermosa y alegre que había muerto en un accidente de coche en esa misma curva. Pero había algo extraño en su muerte. Su cuerpo nunca había sido encontrado y algunos murmuraban que su espíritu aún vagaba por la carretera, buscando venganza. Juan visitó el lugar del accidente, un barranco profundo y rocoso. Allí, entre los restos de un coche antiguo, encontró un esqueleto con un medallón idéntico al que él tenía. Al tocar el medallón, Juan tuvo una visión. Laura no había muerto en un accidente, sino que había sido asesinada y arrojada al barranco por un conductor. La imagen era nítida y aterradora, como si la propia Laura le estuviera mostrando su muerte. Juan sintió una rabia profunda, una necesidad de justicia que lo impulsó a seguir investigando. Descubrió que el conductor del coche era un hombre rico y poderoso, un criminal que había escapado de la justicia. Juan, con la ayuda de un viejo policía retirado, logró reunir pruebas suficientes para reabrir el caso. El asesino de Laura fue finalmente llevado ante la justicia, y el espíritu de la joven pudo descansar en paz. Juan, por su parte, encontró una especie de redención, una forma de expiar sus propios errores del pasado. Y cada vez que pasaba por la curva maldita, sentía la presencia de Laura, no como un fantasma aterrador, sino como un eco del pasado, un recordatorio de que la justicia siempre encuentra su camino. Desde entonces, la leyenda de Laura se ha convertido en una advertencia constante para los conductores que se aventuran por las costas del Garraf. La curva maldita, ahora conocida como la curva de Laura, se ha convertido en un punto de peregrinación para los curiosos
y en un recordatorio escalofriante para los lugareños. Muchos afirman haberla visto, una figura blanca y espectral que se aparece en las noches de tormenta, sentándose en el asiento del copiloto con una mirada triste y distante. Los testimonios se multiplican, todos coincidiendo en un detalle escalofriante. Laura, con su voz helada, susurra al oído del conductor: «En esta curva me mataron». Algunos conductores, incrédulos, aceleran para escapar de la visión, pero la figura de Laura permanece a su lado, imperturbable, hasta que la curva queda atrás. Otros, aterrorizados, detienen el coche y huyen a pie, abandonando el vehículo a su suerte. Se dice que aquellos que ignoran la advertencia de Laura corren el riesgo de sufrir accidentes inexplicables, como si la propia curva se cobrara su venganza. Los lugareños han erigido un pequeño altar al borde de la carretera, con flores y velas, en memoria de Laura. Algunos afirman que, en las noches de luna llena, se puede escuchar el eco de su llanto entre los acantilados. La leyenda se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore local. La curva de Laura se ha convertido en un símbolo de los peligros de la carretera, pero también en un recordatorio de que los espíritus del pasado pueden seguir presentes, buscando justicia o simplemente alertando a los vivos. Cada vez que un coche se acerca a la curva, la leyenda revive, y el eco de la voz de Laura resuena en la oscuridad. En esta curva me mataron.